Buenos días, vamos a dar inicio a la clase de Matemáticas 2. Soy su profesora Gloria Sorto. Es un gusto estar con ustedes. El tema que vamos a ver hoy es álgebra de funciones, expectativas de logro que buscamos con este tema, que ustedes resuelvan la suma y resta de funciones, resuelvan multiplicación de funciones y puedan resolver problemas de división de funciones. También que realicen la composición de funciones. Con las funciones, al igual que con los números reales, pueden realizarse diversas operaciones, lo que permite crear nuevas funciones. Para efectuar la composición en el lugar de x en f de x, toda la función g de x, se tendrían que resolver las operaciones indicadas. La composición de funciones no es conmutativa, por lo tanto, al tener la composición de f con respecto a g, no es lo mismo que tener la composición de g con respecto a f. Trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras los otros descansan y luego vivirás lo que otros sueñan. La actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida. Somos nosotros quienes elegimos los colores, de qué colores queremos pintar nuestra vida. Si en la vida no luchas por lo que quieres, jamás tendrás buenas historias que contar en el futuro. Vamos ya con lo que son los ejemplos y vamos a lo que es la suma de funciones. La suma de funciones se divide, su definición sería, sea f y g dos funciones, la suma de funciones se define de la siguiente manera. F más g, tal que el par ordenado xy, tal que y es igual a f de x más g de y, más g de x. Tenemos unos ejemplos y tenemos aquí f de x es igual a 2x y g de x es igual a 5x más 1. Vamos a hacer la suma f de x más g de x. Entonces tenemos 2x más paréntesis 5x más 1 entre paréntesis. De ahí vamos a multiplicar los paréntesis, más por más 5x, más por más 1. Entonces me queda 2x más 5x más 1. Entonces vamos a sumar las x porque son iguales. 5 más 2, 7x más 1. Entonces la suma de f de x más g de x va a ser igual a 7x más 1. Segundo ejemplo, f de x es igual a 2x menos 3 y g de x es igual a x más 4. Entonces tenemos 2x menos 3, paréntesis, más, paréntesis, x más 1, cerramos paréntesis. Entonces vamos a multiplicar estos valores que están acá. Más por más x, más por más 1. Sumamos las x con las x, en este caso 2x más x, 3x menos 3 más 1, negativo 2. Entonces, f de x más g de x es igual a 3x menos 2. Vamos ahora con la resta de funciones. Sean f y g dos funciones, la resta de funciones se define como f menos g. Tenemos el par ordenado x, y, tal que y es igual a f de x menos g de x. Tenemos unos ejemplos. F de x es igual a 2x más 5 y g de x es igual a 3x menos 2. F de x menos g de x es igual a 2x más 5 menos entre paréntesis 3x menos 2. Vamos a multiplicar este menos por los valores que están dentro del paréntesis. Menos por más, menos 3x. Menos por menos, más 2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Menos 3x más 2. Entonces tenemos 2x menos 3x. Entonces nos va a dar negativo x. 5 más 2, 7. Entonces f de x menos g de x va a ser igual a menos x más 7. En el ejemplo 2 tenemos 3x y g de x es igual a 3x menos 8. Aquí tenemos 3x, pero el 3x está elevado al cuadrado. Recordemos esto. F de x menos g de x es igual a 3x al cuadrado menos, paréntesis,
3x menos 8. Multiplicamos el menos por los valores que están dentro del paréntesis. Menos por más, menos 3x, menos por menos, más 8. Me quedaría 3x al cuadrado menos 3x más 8. F de x menos g de x es igual a 3x al cuadrado menos 3x más 8. Continuamos ahora, pero vamos con la multiplicación de funciones. Sean f y g dos funciones, la multiplicación de funciones se define. F por g es igual al par ordenado x, y, tal que y es igual a f de x por g de x. Tenemos los ejemplos. Inciso A, f de x es igual a 2x más 3 y g de x es igual a 3x menos 2. F de x por g de x va a ser igual a 2x más 3 entre paréntesis multiplicado por 3x menos 2. Vamos a multiplicar. El 2x lo vamos a multiplicar por el 3x y lo vamos a multiplicar por el 2. El 3 lo vamos a multiplicar por el 3x y también lo vamos a multiplicar por el menos 2. Entonces me va a quedar 2 por 3, 6x al cuadrado. 2 por negativo 2, negativo 4x. 3 por 3, más 9x. 3 por 2, negativo 6. Entonces aquí tenemos 6x al cuadrado menos 4x más 9x menos 9. Entonces aquí tenemos 9x menos 4x. Esto va a ser igual a 5x menos 6. Entonces la multiplicación de f de x por g de x me quedaría 6x al cuadrado más 5x menos 6. Tenemos el segundo ejemplo. 3x al cuadrado menos 5x más 6 multiplicado por 3x menos 1. Lo colocamos entre paréntesis para la multiplicación. Recordemos que el 3x al cuadrado va a multiplicar al 3x y después se multiplica por el 1. Y que el 5x menos 5x se multiplica por el 3x y por menos 1. 6 se va a multiplicar por 3x y por negativo 1. Entonces aquí tenemos 3 por 3, 9x al cubo. 3 por menos 1, menos 3x al cuadrado. Menos 5 por 3, menos 15x al cuadrado. Menos 5x por negativo 1, más 5x. 6 por 3, más 18x. 6 por negativo 1, menos 6. Entonces aquí tenemos menos 3x al cuadrado y menos 15x al cuadrado me va a dar igual a menos 18x al cuadrado. 5 más 18, que va a ser igual a más 23x menos 6. Entonces la respuesta final, f de x por g de x va a ser igual a 9x al cubo menos 18x al cuadrado más 23x menos 6. ¿De dónde sale el 23? Han de estar diciendo ustedes. Vamos a sumar 5 más 18, que sería igual a 23. Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. División de funciones. Sean f y g dos funciones, la división de funciones se define como f entre g igual al par ordenado x, y, tal que y es igual a f de x entre g de x. Tenemos los ejemplos. Inciso A, f de x es igual a x al cuadrado menos 4 y g de x es igual a x menos 2. F de x entre g de x, entonces tenemos x al cuadrado menos 4 entre x menos 2. Vamos a desarrollar esta parte de acá, x al cuadrado menos 4, entonces es como que tengamos x menos 2 y x más 2. Como aquí tenemos x menos 2, vamos a tachar x menos 2 con x menos 2. Lo único que me va a quedar libre sería entonces x más 2. Entonces, f de x entre g de x va a ser igual a x más 2. Vamos con el segundo ejemplo. X al cuadrado más 5x más 6 y g de x, x más 2. Entonces vamos a dividir x al cuadrado entre 5 más 5x más 6 entre x más 2. Vamos a colocarlo por factores comunes y tenemos que número multiplicado me dé 6, 3 y 2. Que sumados me den 5, entonces serían 3 y 2 también. Entonces colocamos entre paréntesis x más 3 y x más 2. Aquí vamos a tachar x más 2, entonces solo me va a quedar
como respuesta a f de x entre g de x va a ser igual a x más 3. Composición de funciones. Sean f y g dos funciones, la composición de funciones se define como f. Tenemos aquí que la composición de f con respecto a g sería f paréntesis g de x. La composición de g con respecto a f sería g paréntesis f de x. Tenemos unos ejemplos y tenemos f de x es igual a x menos 1 y g de x es igual a 3x más 5. Vamos entonces a hacer la composición con respecto a f. Como estamos haciendo la composición con respecto a f, entonces tenemos que g de x es igual a 3x más 5. Lo colocamos entre paréntesis. Ahora vamos a hacer la composición con respecto a f, que f de x es igual a x menos 1. Entonces ya no vamos a escribir x, sino que vamos a escribir el valor que está aquí dentro del paréntesis. Entonces me quedaría 3x más 5 menos 1. Entonces al final tenemos 3x, 5 menos 1 sería igual a 4. 3x más 4. La composición de f. De ahí vamos con la composición de g. En la composición de g tenemos que, vamos a componer ahora con respecto a la función de g. ¿Quién es x? X menos 1, que es lo que tenemos acá. Este valor de x menos 1 lo vamos a sustituir aquí en la x. Ya no va a ir x, sino que va a ir este valor. Entonces tenemos 3, x menos 1 más 5. 3 por x, 3x, 3 por menos 1, negativo 3, más 5. 5 menos 3 sería igual a 2. Entonces la composición de g me quedaría 3x más 2. Tenemos lo siguiente, f de x es igual a 3x más 2 y g de x es igual a 2x menos 1. Vamos a hacer la composición con respecto a f. Entonces f tenemos f, ¿quién es g de x? 2x menos 1, lo colocamos. Vamos a hacer la composición con respecto a f. Entonces sería 3, paréntesis, 2x menos 1 más 2. Vamos a multiplicar 3 por 2, 6x, 3 por 1, menos 3, más 2. Como me queda menos 3 más 2, me va a ser igual a menos 1. Entonces tenemos la composición de f que va a ser igual a 6x menos 1. Ahora vamos con la composición de g con respecto a f. G, f de x, tenemos que es igual a 3x más 2, 3x más 2. Entonces, ahora en G, 2, ya no vamos a colocar la x, sino que vamos a colocar 3x más 2 menos 1. Vamos a multiplicar 2 por 3, 6x, 2 por 2, 4, menos 1. 4 menos 1 va a ser igual a 3. La composición de G con respecto a f va a ser igual a 6x más 3. En la vida siempre pasamos por etapas difíciles que nos llevan a evolucionar y a crecer cada día más. Éxitos en cada una de sus tareas, que Dios me les bendiga grandemente y me los ilumine para que todo les salga bien. Feliz día.